Bueno, amigos, la encuesta a la cual vamos a hacer referencia es una encuesta que se hizo a través de la firma Marketing Group para explicarnos los resultados de esta encuesta, de esta medición. Tenemos al presidente ejecutivo de esta empresa, el licenciado Domingo Barrios. ¿Cómo está, don Domingo? Muy bien, don Guillermo, gracias por tenernos aquí. El señor Barrios, además de ser quien preside esta firma Marketing Group, él también preside Aldeas Infantiles SOS, ¿correcto, señor Barrios? Es así. Requerimos el apoyo también de todos los panameños en esa acción ciudadana que también realizamos hace casi ya 20 años. Bueno, entremos en materia. ¿Usted qué experiencia tiene haciendo estudios de mercado, haciendo encuestas y demás, antes de entrar en el resultado? Claro. Bueno, primero que nada, pues soy egresado de la Facultad de Negocios de la Universidad de Texas en Austin, donde el tema de market research o investigación de mercados es parte básica del currículum de la carrera y cursé todos los estudios estadísticos y matemáticos y económicos que se relacionan con el tema de estudios de mercado. Porque no existía, creo que aún no existe como tal una carrera de market research o de investigación de mercados, sino que es uno de los módulos importantes en lo que es la administración de negocios. Luego de allí, pues, durante los últimos 25 años, he recibido otros títulos y diplomados relacionados a la industria, pero mi experiencia básicamente nace de ser primero usuario de estudios de mercado cuando fui gerente de mercadeo de la compañía Shell, la petrolera, en 28 países, basado aquí en Panamá. Antes trabajé en Nestlé, América Central, y antes de eso en la tabacalera ismeña o British American Tobacco, también como gerente de mercadeo. Y allí fue donde comencé a trabajar con estudios de mercados como cliente y conocí las metodologías de muchas agencias donde también tuve mucho aprendizaje. Perdón. Luego de allí fundé mi propia empresa de consultoría de negocios y estudios de mercado y tenemos ya 25 años de estar en la rama. Logramos crecer rápidamente en Panamá a nivel internacional, trabajando en toda Latinoamérica y hace algunos años, en el año 2010, yo vendí parte de la operación de The Marketing Group a la multinacional francesa Ipsos y se formó lo que se llamó entonces Ipsos TMG o Ipsos The Marketing Group, donde me mantuve como accionista con el 20% de la empresa en estos 8 países durante un periodo también aproximadamente de 10 años. Eh, Sin embargo, la empresa de Marketing Group como tal nunca dejó de existir, siempre siguió haciendo estudios para otras categorías y para la misma compañía francesa que nos había comprado esa parte de la operación. Entonces, hemos participado con The Marketing Group, tanto como la empresa Ipsos, en estudios de opinión pública y política. Hemos hecho estudios privados para campañas políticas que todas han sido ganadoras de las elecciones presidenciales en las que colaboramos, pero eso lo hacíamos a nivel privado y sin publicación. Luego también participamos en encuestas que sí eran publicadas a través de los canales de televisión de Metcom y finalmente pues tuvimos también un contrato con un medio impreso, el cual terminamos por una diferencia de perspectivas técnicas en cómo debía utilizarse la información. Y eso nos llevó a generar esta acción ciudadana en beneficio de todos los panameños, porque buscamos hacer dos cosas: docencia y decencia. Queremos primero enseñar a la gente qué es una encuesta y por qué es importante la encuesta y por qué es importante saber y estar informados sobre las propuestas y las cualidades de los candidatos para elegir la mejor opción y no elegir al menos malo, como hemos venido haciendo por décadas, lo cual nos ha llevado al escollo en el que estamos hoy en día. Y decencia, para que las encuestas dejen de ser utilizadas como una herramienta política al ser manipuladas por los partidos, en las redes digitales o inclusive por medios de comunicación que tienen vínculos con ciertos candidatos o ciertos grupos económicos que quieren impulsar a un candidato en particular. Entonces es importante que desde el inicio la encuesta sea bien ejecutada y vaya dando fotografías, pantallazos del momento en que mide y vaya haciendo análisis de los movimientos que en ella se reflejan y el por qué se están dando estos movimientos. A ver, la encuesta a la cual hoy vamos a tener el tiempo para analizarla, primero lo felicito porque usted proviene de dos grandes transnacionales, de las más grandes del mundo y poderosas, además de su trayectoria, lo cual felicito, pero esta encuesta que vamos a dar a conocer es independiente, no tiene dueño, lo que usted está diciendo, ¿correcto? Es A así, ver, no tiene dueño, es financiada totalmente por nosotros, está ajá. registrada solamente a nuestro nombre y no tenemos ninguna limitante en cuanto a la información que podemos dar
que podemos compartir, que podemos analizar. Ya en el evento de ayer donde fue presentada, varias de las campañas me pidieron, quedaron muy sorprendidas y muy interesadas en hacer análisis más profundos y les hemos dicho que nuestras oficinas están abiertas para hacer esos análisis y hemos compartido ya este reporte con todos los asistentes que estaban ayer, con todos los medios de comunicación, con todo el Consejo de Rectores de las Universidades de Panamá. Estaba el Defensor del Pueblo que también ya recibió el reporte y también lo enviamos a la Iglesia Católica, a la Arquidiócesis de Panamá. Entremos en materia de los resultados de esta encuesta de su empresa Marketing Group. Y esto para ganar tiempo. Habían dos escenarios. Uno, si Ricardo Martinelli corría o no. ¿Qué fecha hizo usted o realizó esta encuesta usted, señor Barrios? Fue del sábado 27 de febrero a el 3 del presente mes. 27 de enero. 27 de enero a 3 de febrero. Así es. Correcto. O sea, todavía el futuro de Ricardo Martinelli no se ha definido. Ya está definido, pero precisamente la pregunta a la cual vamos a entrar a desarrollar es conocer la intención de voto en las elecciones de mayo de 2024. Y dice, habla de una participación absoluta. La pregunta que se le formuló a los encuestados es, si las elecciones para presidente de la República de Panamá fueran mañana y el candidato Ricardo Martinelli no pudiera participar, ¿por quién usted votaría? Esa fue la pregunta, señor Barrios. ¿Cuál fue la respuesta que recibió en esta encuesta? En la pregunta del escenario sin Ricardo Martinelli, hay dos cálculos que son los únicos cálculos válidos para medir intención de voto, que son la participación absoluta y la participación válida. ¿Qué es la ¿Cuál es la participación? diferencia? ¿Cuál es la diferencia? A eso voy. La absoluta es todo lo que puede pasar el mismo día de las elecciones. Incluye opciones como aún no sé, estoy indeciso, votaré en blanco, que es una postura definida de emitir un reclamo a través de un voto en blanco. Ninguno, que es decir, también dejará ese día el voto en blanco de presidente, pero votará por otros candidatos para representante, alcalde, diputado. Y no voy a ir a votar, que también es una determinación de la persona, una postura de no ir a votar, porque también quiere mandar un mensaje o porque no puede movilizarse el día de las elecciones para ir a votar. Una persona mayor, una persona que está con poca movilidad, que está enferma. Entonces, estas cuatro variables, que es indeciso, votaré en blanco, ninguno y no voy a ir a votar, son situaciones que se van a dar el día de las elecciones, pero el Tribunal Electoral no determina al ganador de la presidencia, incluyendo esas cuatro variables, porque el Tribunal Electoral no puede determinar cuánta gente se quedó en casa. Eso lo vamos a saber por el abstencionismo, pero no puede entrar en el cálculo de quién gana la presidencia, porque no lo impacta. El voto ninguno se convertiría en un voto en blanco ese día, y esos votos tampoco son ingresados en el cálculo de quién gana la presidencia. El indeciso, que hoy día establece que está indeciso, es el único de estas cuatro variables que puede llegar a transformarse en un voto, porque le ha dicho que va a votar, pero está indeciso, y el día de las elecciones el Tribunal Electoral va a incluir esos votos en el cálculo. Entonces ahí se llega a lo que se llama la participación válida. La participación válida a nivel de la encuesta, porque aún no hemos llegado al día de las elecciones y no somos la Junta de Escrutinio, incluye únicamente los candidatos que pueden recibir votos y los indecisos, que ese día le darán el voto a alguien. Pero la Junta Nacional de Escrutinio va a recibir todo lo que llegue de la calle y todo lo que sea voto en blanco o lo que sea voto nulo, lo va a retirar del cálculo y el porcentaje por el cual va a ganar el presidente que sea elegido solamente va a incluir votos efectivos. Por ende, la participación válida en el cálculo de las encuestas como una posible previsión de lo que vaya a pasar, y debemos estar claros que las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados en una elección, sino en un momento dado una fotografía. Pero en el cálculo de participación válida es donde el Tribunal Electoral y la Junta Nacional de Escrutinio van a declarar al ganador. Entonces son solamente válidos entregados a los candidatos. Lo demás sale del cálculo. Entonces hay que entender qué es la absoluta, donde yo hoy día puedo dar mi postura de que votaré en blanco o votaré por ninguno, pero eso significa que voy a salir del cálculo de quién gana la presidencia. Y también se excluye el no fue a votar, porque ni siquiera fui a votar y obviamente mi voto no va a estar dentro de las urnas. Entonces, Okay. Antes de entrar en la materia de don Domingo, ¿cuántos fueron los encuestados por ustedes? 1.200 personas a nivel nacional, incluyendo Darién y las dos comarcas.
Bien. Total El cobertura. porcentaje, el porcentaje de error, ¿cuál fue? Más o menos 2,8%, lo cual quiere decir que lo que esté o se mueva 2,8 puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo, no hay diferencia estadísticamente significativa. Es decir, si es entre candidatos, están en empate si están en esos rangos. Si es una medición en el tiempo del candidato y está en esos rangos, no se ha movido. Si se mueve por encima de eso, por abajo de eso, tiene un crecimiento o un decrecimiento estadísticamente significativo. ¿Y el grupo de edad etario, cuál fue, señor Barrios? Toda la sección de la demografía y del perfil de los encuestados es en base al padrón electoral. Hay que estar claro, las encuestas de opinión pública no se hacen según censo o población, ya que ahí se incluye a personas menores de edad que no van a votar, se incluye a extranjeros que tampoco van a votar, o personas que están inhabilitadas, etcétera. El padrón electoral es el universo definido, finito, de todas las personas habilitadas y registradas en el TE para votar. Sobre el padrón electoral es que tiene que salir la muestra de las encuestas de opinión, no sobre el censo. El censo lo usamos como una variable de comparación para hacer análisis cruzados. Pero para efectos de este tipo de encuestas, el padrón es el universo y está definido, está cerrado. Poco más de 3,5 millones de personas están habilitadas para votar. Y el padrón te da la distribución geográfica de la gente, te da la distribución etaria de la gente e inclusive te da la participación de inscritos y no inscritos en el padrón electoral. Cuando tú generas tu muestra y tu sistema de muestreo, que en el caso nuestro es por estratos aleatorio, y tu manera de selección de muestra en las manzanas, que son preseleccionadas para el muestreo, tú tienes que tomar en cuenta el padrón electoral y lograr que tu muestra sea un espejo de la distribución que tiene el padrón en esos grupos etarios. ¿Sabe Por qué? ejemplo, lo que Ah, preguntabas. sí, gracias. Mire, vamos a ir al corte comercial. Al regreso, va a escuchar usted los resultados de la encuesta realizada por la firma Marketing Group a finales de enero y los primeros días del mes de febrero, aquí en este programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, estamos hoy platicando con el presidente ejecutivo de la firma Marketing Group, que ha realizado una encuesta de opinión sobre la base de 1,200 personas a nivel nacional, incluidas las comarcas y Darién, dijo usted, don Domingo, ¿no? Es así, es correcto. Bueno, vamos a entrar entonces en materia porque la gente está a la expectativa. La pregunta, vamos a referirnos a la participación absoluta. ¿Cuál fue el resultado de los 1,200 encuestados en cuanto a lo que se conoce como por quién votaría? Esa es la pregunta básica. Adelante, don Domingo Barrios. ¿El resultado cuál fue? Correcto. Nosotros cumpliendo con lo establecido en el Tribunal Electoral y las normas de ética de la investigación de mercados dirigidas por ESOMAR, que es la organización que nos regenta, medimos dos escenarios, porque la Ujú. candidatura del presidente Martinelli aún estaba habilitada hasta el día de ayer. Entonces tenemos la absoluta con el candidato Ricardo Martinelli y tenemos la absoluta ya con la salida de Martinelli y la entrada de José Raúl Molino como opción. ¿Queremos ver con el señor Martinelli primero y sin Martinelli segundo o quiere irte directo a lo que ya sería lo válido hoy, que es sin Martinelli? Vamos a satisfacer la curiosidad de nuestro oyente a nivel nacional. Vamos directo. Ok, bueno, el escenario actual, donde el señor Martinelli ya no es parte de la opción válida, sino que es el señor José Raúl Molino, tenemos unas elecciones con una participación absoluta, según la encuesta, donde el liderazgo lo tiene ahora el señor Lombana con 14%, seguido dentro del margen de error por el señor Rómulo Rux con 13%, seguido dentro del margen de error por Zulay Rodríguez con 11%, seguida dentro del margen de error por Martín Torrijos con 10% y luego José Raúl Molino con 9%. Ya rezagados atrás quedan Gaby Carrizo con 3%, Maribel Gordón con 2% y el señor Melitón Arrocha con 1%. Básicamente, estos tres candidatos que están cerca del margen de error, la encuesta lo que nos está arrojando es que realmente no están en la contienda electoral porque tienen una participación muy baja. Aquí la definición va a estar entre los primeros cuatro candidatos, pienso yo, que son el señor Lombana, el señor Rux, Zulay y el señor Torrijos.
y también tiene una posibilidad el señor Molino, aunque ya marca en un quinto lugar. Aquí en la absoluta también se incluyen los que se definen como indecisos, que tienen 16%, que son los que pueden y van a definir la elección. El 2% que dice votar en blanco, que eso ya es una respuesta y eso es un voto protesta. Un 12% que dice que no va a votar por ninguno, lo cual se va a convertir en un voto en blanco posiblemente el día de las elecciones. Y el 7% que dice que no va a ir a votar, que también puede ser una opción de protestar, no ir a las elecciones, pero que no es cuantificable dentro de los votos que se van a contabilizar el día del torneo para definir al presidente, porque vamos a ver eso en el abstencionismo, aunque se espera un 83% de participación, lo cual es alto y es positivo, la gente está inclinada a participar en estas próximas elecciones, pero los que no fueron a votar, como los que no voten por nadie, voto en blanco, ninguno, así como los que por error anulen su voto, ellos van a salir del cálculo hacia la participación válida, que es como el Tribunal Electoral en la Junta Nacional de Escrutinio define al ganador. No se incluyen los que no fueron porque no fueron, no se incluyen los votos nulos porque no valen, no se incluyen los votos en blanco o los ninguno, como también se le puede llamar, porque no se le pueden asignar a ningún candidato, y solamente se van a incluir los votos efectivos, que en el caso de estas cuatro opciones que hoy día no se asigna a ningún candidato, solamente la de los indecisos se puede presumir que se va a definir en un voto hacia un candidato el día de las elecciones, para calcular entonces la participación válida. Okay. Así que cuando hacemos ese recálculo de la participación válida y eliminamos las opciones que no van a ser poder contabilizadas dentro del cálculo para presidente, solamente incluimos en la participación válida los indecisos, que suben Okay. ahora a ser el 21%, porque al haber menos opciones en el pastel, los pedazos del pastel se hacen más grandes. Ahí los resultados cambian. En la participación válida, que es la más cercana a lo que va a resultar del escrutinio, eliminando los votos que se sacan y se eliminan, el señor Ricardo Lombana lidera con 17%, seguido en un punto dentro del margen de error por Rómulo Rux en 16%, Zulay queda en 14%, también dentro del margen de error, y Martín Torrijos en 13% dentro del margen de error, y Rómulo Rux está dentro del margen de error con Martín y con Zulay con 11%, más si tiene una diferencia significativa en desventaja comparado con Rux y con Lombana, que tienen José Raúl 16%. Pino se refiere, el de 11. Ajá, Molino, correcto. Sí, Molino tiene 11. Yo iba a preguntarle eso, señor Domingo Barrios. A ver, en la participación válida, Ujú, sigue Lombana a la cabeza con 17, sigue Rómulo Rux igual, sigue Zulay Rodríguez con 14 ujú. y entonces Martín Torrijos con 13. Me llama la atención que Molino sí tiene un 11% a pesar de que es una figura nueva ya formal, porque el señor Martinelli no va a estar en la papeleta, eso ya es un hecho conocido. ¿Cuál es su lectura acerca de eso, Bueno, señor? básicamente ese es el voto duro que el señor Martinelli y su partido de RM le puede heredar al señor Molino. No le puede heredar los 35 o 40 puntos que tenía el señor Martinelli, sino que le hereda el voto duro, que más adelante tenemos esa gráfica de la migración de votos de Martinelli hacia dónde se dirige, y lo que vemos es que Molino agarra un 9% de esos votos, 10%, y el resto de los votos de Martinelli se van donde Rux, donde Zulay y donde Lumbana. Okay. Entonces, por eso el nivel de indecisos también se mantiene parecido a cuando estaba Martínez en la papeleta, que es 21%. Ese 21% son los que no saben por quién van a votar y son los que van a definir la elección. Esa es una quinta parte del electorado conforme a este estudio, señor Barrio. O sea, Eh, allí está realmente la masa crítica que podrá definir el resultado electoral del mes de mayo, ¿correcto? Así es correcto, A es ver, correcto. que de este resultado, Ricardo Lombana liderando esta encuesta, seguido de Rómulo Rux, luego Zulay Rodríguez, Martín Torrijos y José Raúl Mulino. Usted me Mm, habla, a ver, son los que tienen los dígitos más altos, porque lo que sigue exacto, después es muy bajo, 7 puntos exacto. de diferencia, que es el señor Carrizo, que marca 4 puntos.
¿Qué es lo más significativo, en su opinión, acerca de este resultado, donde, reitero, eh, la figura, usted dice que son estos cuatro primeros: Lombana, que está de primero, Rook segundo, Zulay Rodríguez tercero y Martín Torrijos cuarto? ¿Cuál es su interpretación de esto, señor? La interpretación es bastante obvia en la gráfica porque lo que establece, considerando el margen de error, que es 2.8 hacia arriba o 2.8 puntos hacia abajo, es que esos cuatro están básicamente en un empate técnico. O sea, Ah, todos ellos tienen la misma posibilidad en el punto de partida que estamos ahora de poder ganar si logran conquistar la mayoría de esos indecisos, que son 21% de la población. ahora, esta encuesta refleja la posición del señor Lombana con un 17%. El hecho real aquí es que casi todas las encuestas tienen esta figura. Las que estamos aquí observando en esta encuesta son prácticamente lo que también en otras encuestas aparecen como posibles ganadores, que son, no estoy hablando del orden, ¿ah? Lombana, Torrijos, Rux y Zulay Rodríguez, que ha emergido como una realidad. Y ahora José Raúl Mulino, pues que ya definitivamente es el que va a estar en el tiquete, y va a estar impreso en las papeletas. Esto significa que no está definido bajo ninguna circunstancia, tomando en cuenta los meses que faltan, quién puede ganar, el señor Barrios, ¿no? Así es, en este momento, como dicen los americanos, es everyone's game. Y este estudio provee información muy profunda de cómo ganar ese juego, porque más adelante hacemos un análisis de las cualidades que le atribuyen a cada uno de los candidatos, hacemos un análisis de la problemática del país que ellos perciben hay que solucionar, hacemos un análisis de la problemática de su hogar, que es por la que realmente van a ir a votar, y luego hacemos un cruce entre candidatos y problemáticas, sus atributos y capacidad de resolver las problemáticas, y está clara la estrategia. Hoy día el que no la quiera ver, porque todos tienen este estudio, es porque no la quiera ver. La gente va a votar en base a dinero en su bolsillo, y las campañas tienen que ser claras en decirle, como decía el presidente Martinelli, chen chen en tu bolsillo, decírselo en un lenguaje que ellos puedan entender, porque ese es el problema que a ellos les importa solucionar, que tiene que ver con el desempleo, buenos salarios, el costo de la canasta básica, el costo de la vida, el incremento de la luz eléctrica, que todo se resuelve con tener recursos financieros en el hogar para poder vivir y no solamente subsistir. O sea, es un hecho real que la parte que más le preocupa, conforme a este estudio y otros, es la parte económica, es lo que usted está diciendo, señor Barrios, Es ¿no? así, es así. Lo interesante El cuando vemos desempleo específicamente. el desempleo, claro, porque hay mucho desempleo y hay muchos jóvenes desempleados, sobre todo, que llevan 2, 3 años buscando trabajo y no lo consiguen. Y la mayor parte o la mayoría de los desempleados que tenemos hoy en día se ubican dentro de los grupos etarios más jóvenes. Entonces son los jóvenes y las personas hasta 40 años que tienen el mayor peso poblacional dentro del padrón electoral, que van a elegir al presidente, y esas personas son las que están sufriendo los embates del decrecimiento económico y del desempleo que tenemos hoy día, basado en 7.4, 7.6, según a quien le preguntes la cifra oficial del gobierno, pero que realmente sabemos que es mucho más, porque hoy día más del 50% de los trabajos son informales. Son trabajos que la gente ha generado un emprendimiento para seguir adelante, pero no tienen los beneficios de la formalidad, de estar dentro de una planilla, de tener una ficha del Seguro Social, de generar un fondo de cesantía, de recibir una liquidación en caso de ser despedidos. La informalidad es una batalla del día a día que estas personas han emprendido para poder resolver la falta de puestos de trabajo que la economía les es imposible generar. Hoy día seguimos generando mucho menos contratos de trabajo formales que antes de la pandemia, y por ende seguimos generando mucho más puestos de trabajo informales que van creciendo y generando mucho más desempleo entre la población más juvenil, porque no tenemos esas plazas de trabajo. Entonces, el tema del desempleo es directamente amarrado con el tema de la economía del hogar, que va directamente amarrado con el poder hacerle frente al costo de la vida, la canasta básica y los otros factores de las responsabilidades que en cada hogar panameño queremos poder cumplir y podemos querer adquirir para mejorar nuestra calidad de vida. Ahora, Sin señor embargo, Barrios, tengo una pregunta obligada. El éxito aparentemente de la
figura de Ricardo Martinelli cuando corría como candidato o aspirante a la presidencia era ese mensaje de vas a tener dinero en tu bolsillo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo no he escuchado al señor Lombana hacerlo de manera incesante. ¿Cómo se explica entonces que él esté liderando esta encuesta si no ha recurrido a ese argumento válido, por cierto? ¿A qué le Bueno, atribuye usted? ¿A qué atribuye usted que Ricardo Lombana esté número uno en esta encuesta? bueno, recordemos que todos están en un empate técnico, o sea que realmente no podemos decir que está liderándola, sino que está en la primera posición dentro de una puerta de salida de una carrera en la que todos van a salir con igual capacidad y potencial. Ok, El bien. señor Lombana, a diferencia de las otras personas, se beneficia del hecho de que no ha gobernado y no tiene altos niveles de rechazo, que los sí lo tienen algunas otras personas. O sea, los Entonces, negativos de eso son bajos, lo que usted me está diciendo. exactamente, y sus Ok. positivos son más altos que otros. Entonces, Hablamos de el eso, balance, hablamos de eso. Don Domingo, tengo un corte comercial, hablamos de eso. uno, ¿Cómo incide la percepción negativa o los números negativos en una aspiración presidencial? Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Camila, usted tiene un mensaje importante, cuéntenos. Bueno, no es un mensaje, es una pregunta. Y es Ah, si la encuesta era presencial o telefónica. la encuesta es presencial cara a cara a través de un sistema automatizado, una plataforma preestablecida que ya lleva la programación tanto de la encuesta como de la ruta de selección de la muestra, ya que es georreferenciada y está en línea con nuestras oficinas y con los supervisores de campo de cada equipo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se preestablece un sistema de muestreo que está bastante explicado al inicio del reporte y que el encuestador tiene que seguir ese esquema de muestreo y hacer las encuestas en la manzana que fue identificada como muestra del estrato que queremos medir. Y cómo él cierra la manzana y sigue a la siguiente manzana. Si la persona se sale de esa ruta, automáticamente por el GPS suena una alerta que nos permite saber que el encuestador no está cumpliendo con el muestreo de la manera correcta y esto puede obviamente invalidar esa encuesta a nivel de su representatividad dentro de la muestra seleccionada. También esta plataforma tiene la papeleta digital. ¿Qué quiere decir? Aparece la papeleta, se le muestra el teléfono o la tablet al entrevistado y a través de un touchscreen él selecciona el candidato que va a ser. Lo hace de manera privada y confidencial porque solamente él está viendo el teléfono o el tablet en ese momento. De esa manera, la votación es en tiempo real transmitida a nuestros servidores y no hay manera de manipulación y el encuestador no sabe por quién la persona votó porque automáticamente la plataforma sigue a la siguiente pregunta. Entonces, en estos días leía que una encuesta que se publicó utilizó papeletas simuladas de papel. Realmente eso ya en estos tiempos, con la tecnología que existe, está obsoleto y se presta mucho a manipulación porque las papeletas están dando vueltas por todo el tramo del día de campo. Las papeletas también pueden extraviarse o pueden utilizarse de manera equivocada y lo que llega finalmente a la oficina de acopio donde se recogen los datos puede que no sea realmente representativo de la decisión de los votantes. El sistema nuestro es tal y parecido al que va a usar el Tribunal Electoral este año en Atlapa, donde van a haber unas 20 mesas de votación que van a ser con sistemas digitalizados. Y de esa forma estamos nosotros ya moviéndonos con la tecnología a lo que es el futuro del ejercicio electoral en Panamá. De igual forma, el software nos permite medir el tiempo de la encuesta. Esta es una encuesta bastante profunda, duró 20 minutos de ejecución en promedio y a la vez que medimos el tiempo de la encuesta, sabemos si la están haciendo bien o la están haciendo mal, porque hay una regla de tiempo y de efectividad que la encuesta bien hecha debe tomar. Cualquier cosa mucho menor a eso reflejaría algún tipo de mala práctica y de una vez recibimos una alerta para solucionar y eliminar esa encuesta del muestreo. Entonces, hemos hecho una inversión bastante costosa en estas plataformas para poder controlar, georreferenciar, grabar los audios y poder entregar la información en tiempo real a las oficinas que van monitoreando la ejecución de cada operador y también las respuestas que emiten. Por ejemplo, si un encuestador
se dan en los casos de personas que toman los trabajos y luego no los quieren realizar y comienzan en algunos estudios, no necesariamente este tipo, pero otros, a marcar 5, 5, 5, 5, 5, eso se le llama straight lining. El sistema de una vez bloquea la encuesta porque dice aquí no hay lógica. Esta persona está haciendo marcaciones que no van en la lógica de las respuestas anteriores. Entonces podemos identificar todas esas fallas humanas que también se pueden dar y asegurar que la data con la que trabajamos al final es limpia y representativa. Ok, Ruin. Bueno, ¿qué grado de permanencia va a tener esta encuesta? ¿O No. solo es con motivo de la cercanía de las elecciones? Bueno, esta encuesta es una acción ciudadana promovida por mi persona, financiada por mí, no tiene dueño, es privada y es de todos los panameños. Vamos a estar corriendo una encuesta al mes, ahora en febrero corremos otra, hasta las elecciones, y el mes antes de las elecciones vamos a hacer 2 encuestas para poder tener una segunda medición lo más cerca al cierre que el Tribunal Electoral establece para hacer las encuestas, que son aproximadamente una semana antes del día de la elección. Ya posterior a eso, esperamos poder conseguir el apoyo de otras personas que quieran seguir monitoreando estas variables, sobre todo las de la problemática y desempeño del gobierno elegido ante esa problemática, y mantener la encuesta mes a mes. Pero en este momento que estamos midiendo la intención de voto, nosotros queremos mantenernos completamente independientes, libres, transparentes y sin vínculo alguno a patrocinador, a partido político o a medio de comunicación, sino hechos y dirigidos a satisfacer la información que requiere la sociedad nacional. Señor Domingo Barrios, presidente de Marketing Group, que es la empresa que realizó esta encuesta, para efectos informativos, me gustaría que tenga la amabilidad de explicarme por qué la diferencia numérica en cuanto a la participación absoluta de su encuesta versus la válida. Y me explico, por ejemplo, en la absoluta, el señor Lombana tiene 14 puntos, pero en la válida tiene 17 puntos. El señor Rux tiene 11 puntos en la absoluta, mientras tiene en la válida, aquí dice 14. 16. 16, perdón. Luego viene Zulay Rodríguez, tiene 11 en la absoluta, tiene 14 en la válida. Y el señor Martín Torrijos tiene 10 en la absoluta y 13 en la válida. Y José Raúl Mulino, y nada más me remito porque son lo que usted dice que son los que le ven más posibilidades. Mulino tiene 9 en la absoluta, pero suma 11 en la válida. ¿Por qué esa diferencia de 2 puntos? Claro, eso es lo que queremos explicar. Somos la primera encuesta que está publicando los 2 cálculos, porque usualmente las encuestas que son contratadas por los medios colocan los cálculos que más les conviene a su línea editorial, o si tienen algún vínculo partidista o con un candidato, la que más les conviene a ese candidato. La realidad es que hay 2 cálculos y son los únicos 2 que se pueden presentar. Esta semana un medio presentó otro tipo de cálculo donde juntó los ninguno con los indecisos. Ese cálculo no existe. Ese cálculo no va a reflejar lo que va a pasar en el proceso electoral, que es los votos que llegan de las situaciones que se dan a la Junta de Escrutinio y luego los que son rechazados o eliminados, y se vuelve a calcular entonces la distribución para determinar al ganador. En la absoluta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 posibles variables, que 4 son indeciso, votaré en blanco, ninguno y no voy a votar. En la válida, que es lo que va a hacer la Junta de Escrutinio, la Junta de Escrutinio nunca va a poder cuantificar los no voy a votar porque no fueron a votar, pero va a saber quién votó en blanco, que también serán los que dicen ninguno aquí. Votarán para alcalde, diputado, representante, pero no para presidente. Esos votos la Junta Nacional de Escrutinio los elimina y no los mete en el cálculo de quién va a ganar. Y solamente los indecisos, que hoy son indecisos, debieran convertirse ese día en un voto a uno de los candidatos. Entonces, en la medición de la participación válida que nosotros hacemos, eliminamos los que sabemos que van a ser eliminados por la Junta Nacional de Escrutinio en el cálculo final, que es la participación válida, que ese es el voto en blanco, y el ninguno, que sería voto en blanco, y el no voy a votar. Y nos quedamos solamente con los indecisos. Cuando tú rebajas de 12 posibles situaciones en la absoluta y te quedas nada más
con los indecisos, es decir, tienes menos variables posibles, cada pedazo del pastel incrementa su peso. Entonces, en el recálculo de la válida, tú vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opciones nada más. Entonces, es diferente partir una torta entre 12, donde cada pedazo va a ser más pequeño, versus la torta dividida entre 9, donde cada pedazo va a ser más grande. O sea, es como cortar un pastel en más pedazos o en menos pedazos. En la válida tú cortas en menos pedazos y por eso automáticamente todos suben e incrementan su participación de la distribución porque se distribuye entre menos posibilidades el pastel de los votos. Al eliminar esos votos que van a ser rechazados y la gente que no va a votar porque no fueron a votar. Ok. Bueno, mire, el tiempo aquí es mortal, como usted bien sabe, don Domingo. Yo quiero dar lectura a otra pregunta importante, que es problemáticas principales que afectan en mayor medida al país. La principal es el desempleo, con un 23% de la primera mención y 32% de la segunda mención. Sigue la corrupción política, después la delincuencia, la canasta básica, la educación, la salud, el costo de la vida y la situación económica del país. Son los principales rubros, pero le quiero pedir ya, tengo nada más 2 minutos, don Domingo Barrios, presidente de la firma Marketing Group, que nos vuelva a repetir los números en cuanto a la intención de voto a nivel presidencial, si es tan amable. Me lo repite, señor Barrios. De la válida. Escoja usted la más impactante, ¿cuál es? La más cercana a lo que pueda pasar si fuera hoy las elecciones es la válida sin el presidente Martinelli, que es Lombana 17, Rux 16, Zulay 14, Martín 13, Molino 11, Gaby 4, la señora Gordón 2 y el señor Arrocha 2 y un 21% de indecisos. Ese 21% es donde se define la elección y ese 21% se debe definir en voto válido hacia un candidato y es el cálculo final con el cual el Tribunal Electoral y la Junta Nacional de Escrutinio definen al ganador. Ellos reciben todos los votos, sacan todo lo que se anuló, lo que está en blanco. Obviamente la gente que no fue a votar no cuenta y los indecisos ya habrán tomado una decisión para ese día y habrán votado por alguien. Y en base a los votos efectivos es que se recalcula el porcentaje y se define a quién ganó. Usted no gana contra votos en blanco. Usted no gana contra gente que no fue a votar. Usted gana contra votos efectivos entre los candidatos postulados. Y ahí, de ese cálculo, sale el ganador. Entonces es muy importante entender qué es la absoluta y qué es la válida. Pero usualmente nadie publica las dos, sino que publican la que más les convenga a su línea editorial o a su afiliación política o partidista. En este caso, nosotros estamos explicándole a la gente el proceso y aquí se puede ver por qué es importante no votar en blanco, porque realmente tu voto al final lo estás desperdiciando, y por qué es importante ir a votar, porque al final tu participación la estás desperdiciando, y por qué es importante que los indecisos tomen una decisión y que las campañas se enfoquen en los indecisos, porque es allí donde está la definición de la elección presidencial. Eso es como si los candidatos fueran niños, es como quién le va a pegar a la piñata, que es esa área de los indecisos, y a recoger lo que salga de esa piñata. ¿Es correcto, señor? Es correcto, que son solamente 21% de la población, 21%. No 50% de la población como se ha querido publicar en estos días. Eso es falso. Ahí agarraron los indecisos y sumaron los ningunos. Y no, la persona que dice ninguno está estableciendo una postura. No voy a votar por ninguno porque ninguno me convence. Entonces tú no puedes meter a los ningunos junto con los indecisos. El indeciso sí va a votar, solo que aún no sabe por quién. Sí, pero me parece desafortunado que hagan esa mezcla cuando son situaciones distintas, señor Barrios. Lo felicito por esa diferencia. Oiga, Domingo Barrios, presidente de la firma Marketing Group, ¿cuándo será el próximo estudio, don Domingo? Bueno, vamos a correr hacia finales de febrero y debemos estar entregando a inicios del mes de marzo. O sea que a inicios de marzo vamos a estar viéndonos aquí nuevamente para conocer los resultados de la encuesta realizada por Marketing Group. Que tenga buen día, don Domingo. Ha sido usted muy amable. Buen día, don Guillermo, y saludos a todos y bendiciones. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias a usted.